Una persona es considerada dada por desaparecida cuando ha perdido contacto con sus familiares a causa del conflicto armado en Colombia. La desaparición forzada en Colombia empezó a aplicarse contra ciertos sectores de la población, como estudiantes, sindicalistas, gente de la oposición y militares de grupos de izquierda. Fue tan efectivo este mecanismo de represión que empezó a ampliarse en otros sectores. La falta de investigación, justicia y reparación han hecho de este crimen un aliciente para los criminales. La desaparición forzada es un crimen atroz y una violación compleja de derechos humanos, que involucra los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la integridad personal, a un trato humano, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la identidad y a la vida familiar. Esta consiste en la privación de la libertad de una persona, seguida de la negativa a reconocer o dar información sobre el paradero de la víctima, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. Es un crimen que se perpetúa en el tiempo al no tener información sobre el paradero ni el estado de la persona. A diferencia del secuestro, en la desaparición nunca se establece comunicación para una negociación. La tipificación y reconocimiento de la desaparición forzada fue producto de una lucha histórica que tardó décadas y no se reconoció hasta 1987 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Colombia el proceso tomó más tiempo, aunque se firmó el tratado el 5 de agosto de 1994, el instrumento de ratificación se presentó hasta el 2005. Más de 10 años después. Esto se puede entender debido a que el esfuerzo que ha realizado el Estado colombiano para negar la existencia de la desaparición forzada en Colombia como un crimen de Estado y como una realidad social. Si bien los casos de desaparición forzada en Colombia se registran desde principios del siglo XX, se ve una mayor incidencia de este crimen a partir de la década de los 80. Desde esta época, en Colombia cada año desaparecen más personas que el año anterior, alcanzando el punto más alto de personas desaparecidas en el año 2002, en el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En solo ese año se presentaron 8.872 casos. Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a la fecha se registran casi 100.000 casos de personas desaparecidas. Las regiones donde se han presentado más casos de desaparición suelen estar asociadas con intereses específicos, control de territorio, rutas de narcotráfico, acumulación de tierras, entre otros. Estos son algunos de los miles de casos. El primer caso oficial de desaparición forzada es el de Omaira Montoya Henao y Mauricio Trujillo Uribe. El 9 de septiembre de 1977, en Barranquilla, Omaira Montoya Henao y Mauricio Trujillo Uribe fueron capturados por miembros del Servicio de Inteligencia CIPEC, más conocido bajo la sigla F2, del Departamento de Policía Atlántico. Esto sucedió en el marco de un operativo conjunto con la Segunda Brigada del Ejército Nacional. Desde esa fecha, Omaira Montoya Henao está desaparecida mientras que su compañero Mauricio Trujillo Uribe, luego de ser torturado, fue puesto a disposición de un tribunal militar, procesado y condenado por el delito de rebelión. El segundo caso sería el de Luis Fernando Lalinde. El 4 de octubre de 1984, luego de haber sido capturado en la vereda Verdún, ubicado en el municipio de El Jardín, Antioquia, Luis Fernando Lalinde fue torturado, desaparecido y ejecutado por miembros de la compañía de contraguerrilla Cóndor, del batallón de infantería número 22, Batalla de Ayachuco, del Ejército Nacional. El caso de Luis Fernando Lalinde sería el primer caso de desaparición forzada sobre el cual se pronunciaría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1987. Menos de un mes antes, el 25 de agosto de 1987, Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de los Derechos Humanos de Antioquia, y quien había denunciado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue asesinado junto con Leonardo Betancourt Taborda, vicepresidente del comité en el centro de Medellín. El tercer caso es el de Alex Fabián Vargas Hernández. Alex Fabián Vargas Hernández fue detenido arbitrariamente, desapareció forzadamente y posteriormente ejecutado extrajudicialmente por efectivos militares del Grupo de Caballería Mecanizado número 1, General José Miguel Silva Plazas, pertenecientes a la Primera Brigada del Ejército Nacional. Entre el 7 y 8 de agosto del 2008, en la ciudad de Tunja, Boyacá, y el corregimiento de Susa, municipio de Gonzaga, Santander, el Ejército Nacional de Colombia presentó el crimen ante la opinión pública como una muerte en combate y a Alex Fabián Vargas Hernández como un terrorista dado de baja. Su padre, don Jorge Vargas Fonseca, falleció el 15 de diciembre del 2009 de pena moral por el crimen de su único hijo varón y el tratamiento recibido por el Estado. ¿Dónde están los desaparecidos?
también es súper indignante ver cómo a nosotros, digamos, los que vivimos en Bogotá, y yo siento que es como una burbuja donde no estamos como tan vulnerables como en otros lugares de Colombia. Es indignante que tampoco empaticemos con estos temas. Entonces, siento que para no repetir la historia debemos conocerla completamente. Un país requiere una historia para así poder generar una identidad nacional. Pues este video me deja un especial sin sabor. Creo que la desaparición forzada en Colombia es un tema grande de raíz, eh, que al final es una forma de violencia que lo que causa es terror y un sufrimiento prolongado en las personas, los familiares, y crea un pánico colectivo en el que pues realmente se busca silenciar a las personas con el tema de desaparición de los líderes sociales, de todo aquel que quiera alzar la voz por el pueblo, pues simplemente es callado. Y eso de cualquier forma pues termina resultando un tema delicado para quien de repente quiera alzar su voz.